Días, jóvenes, nuevamente. Hoy pues quiero hacer una explicación de este tema relacionado con los espejos esféricos. En el video anterior vimos los espejos planos y los espejos esféricos y vimos la diferencia entre ellos. Pero los espejos esféricos necesitamos hacer un análisis un poco más extenso porque, como ustedes saben, existen dos tipos de espejos, los cóncavos y los convexos. Pero las imágenes formadas por ellos pueden ser distintas en cuanto a localización y en cuanto a características y tamaño. Cuando hablo de características hablo de pues algunos detalles que les voy a dar más adelante, que es bueno que lo vayan anotando y lo tengan por ahí, eh, tal vez en una ficha o qué sé yo, bien a la mano para poder identificar cuáles son las características de la imagen. En un espejo vamos a tener un objeto y vamos a tener una imagen. Eh, por ejemplo, aquí en este caso podemos observar, eh, aquí hay un espejo. En este caso este espejo es un espejo cóncavo. Y tengo aquí un objeto frente al espejo cóncavo. La idea de nosotros aquí con el trazado de rayos es utilizar la geometría para ver en qué lugar se forma la imagen, producto de la incidencia de la luz en este espejo, como la luz se refleja en este espejo, que es un espejo cóncavo. También lo vamos a hacer con espejos convexos. El objeto aquí es simplemente pues una flecha. Obviamente podemos colocar cualquier otro objeto, puede ser un árbol, puede ser una vela, puede ser un animal, puede ser una casa, lo que sea. Pero para efectos de explicación, no queremos tantos detalles artísticos, sino solamente el concepto óptico aquí. Y utilizamos una flecha porque va a ser mucho más fácil determinar así cuando está la imagen derecha o cuando está, por ejemplo, invertida. Pero antes de ver esto, necesito que observen cuáles son las partes de estos diagramas que vamos a utilizar de aquí en adelante. Lo primero que tenemos aquí es el centro. Este centro, como lo mencioné en el video anterior, es el centro de curvatura de la esfera de la cual sale el casquete, que es este espejo. Es como si tuviésemos que dibujar aquí o completar la esfera. Este viene siendo el centro. Bueno, si tuviese un poquito más puede ser un compás, saldría el círculo o la esfera. Pero esto que está aquí entonces viene siendo el centro. Es el centro de curvatura de, de la esfera de la cual sale el casquete del espejo cóncavo en este caso. Tenemos aquí esta F representa el foco. ¿Qué es el foco? El foco es la mitad del radio. O en otras palabras, la mitad de la distancia entre el centro y el espejo. Medimos esa distancia y la partimos en dos y tenemos entonces la distancia focal o el foco. Bien, y por último tenemos el vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice viene siendo el centro topográfico, o sea, tengo la superficie aquí, el centro, ese punto aquí central se le llama vértice. Y pues lo vamos a utilizar. Otra cosa que es muy importante que conozcan es cuál es esa línea central que se observa ahí, que atraviesa toda la superficie. Se normaliza como una línea o eje óptico, que es una línea imaginaria. eh, Obviamente eso no existe en la realidad, pero se utiliza para que la geometría que vamos a desarrollar, el análisis geométrico que vamos a hacer aquí, se vea más fácil. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dibujar algunos rayos, que lo vamos a hacer con tres pasos fundamentales y luego decidir cuáles son las características de la imagen. Dentro de las características de la imagen, quiero mostrarles acá. Dentro de las características de la imagen puede tener tres características: real o virtual. Una de las dos, no puede ser las dos. ¿Cuándo es real? Si la imagen se forma frente al espejo.
y es virtual si la imagen se forma detrás del espejo. Esto es muy importante. La otra característica es si es reducida o ampliada. Reducida si la imagen es más pequeña que el objeto, y ampliada si la imagen es mucho más grande que el objeto. Bueno, aquí también hizo falta una, igual, pero ese igual es solamente en un caso que vamos a ver más adelante. Derecha o invertida. Derecha o invertida es... derecha es cuando la imagen se forma encima del eje óptico. Invertida es cuando se forma debajo del eje óptico. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que la imagen, lo voy a dibujar con este color, se forma aquí, un ejemplo, ¿no? Bueno, como es del eje óptico hacia arriba, se dice que la imagen es derecha. Pero si la imagen se hubiese formado hacia abajo, entonces del eje óptico hacia abajo se dice que la imagen está invertida. Otra de las cosas que le iba a mencionar, cuando es real es en este caso pues que está frente al espejo. Pero si la imagen se formase por acá, entonces estaría dentro del espejo, y se dice que la imagen es una imagen virtual. Y la última que me hace falta es ampliada o reducida. Si la imagen formada, asumamos que la imagen se forma por aquí, es mucho más grande que el objeto, se dice que es ampliada. Pero si es más pequeña, imagen más pequeña, entonces se dice que la imagen es reducida. Así que tenemos tres características: real o virtual, ampliada o reducida, y derecha o invertida. Eso es la imagen que se va a formar. Obviamente yo le voy a dar la localización del objeto, ustedes hacen el trazado de rayos y definen y deciden dónde se forma, determinan, perdón, dónde se forma la imagen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, siguiendo tres pasos. eh, son tres pasos generales para este tipo de espejo. Tenemos aquí estos tres pasos, los voy a colocar aquí, pero para ayudarme en cuanto a didáctica y ustedes puedan ir observando, voy a colocar de nuevo esta misma imagen, un poco reducida, para que puedan observar a qué me refiero. Primero, tenemos aquí que vamos a dibujar tres rayos. El primer rayo es uno que incide paralelo al eje óptico, o sea que viene en la misma dirección aquí del eje óptico. Sale todas van a salir de la puntita de la flecha, llega a la superficie del espejo, llega a la superficie del espejo y se refleja por el foco. O sea, el foco está aquí, el rayo reflejado debe venir por aquí. Todo esto lo vamos a hacer con una regla. Esto yo lo voy a explicar con más detalle, pero nada para que tengan una idea. Esto tiene que ser con una regla y un buen lápiz. El segundo lo voy a dibujar con otro color. Entonces viene siendo todo lo contrario. El rayo va a incidir por el foco y se va a reflejar paralelo. O sea que en lugar de hacer lo que hicimos anteriormente, él va a venir por aquí, pasa por el foco, toca el espejo y se refleja paralelo. Y el último es un rayo que va a pasar directamente por el centro de curvatura hacia el espejo. Algo como esto. Así. Va a incidir por ahí, se va a reflejar por ahí mismo. Es el que va a incidir por el centro de curvatura. ¿Qué podemos observar aquí? Que los tres reflejados, el primero que tracé, el rojo y este amarillo, se intersectan en un punto. En ese punto entonces se va a dibujar desde el eje óptico hacia ese punto, en esa dirección, y ahí se forma la imagen. Desde el eje óptico hacia el punto de intersección. Ahí se forma la imagen. Entonces ahí podemos observar las tres características. Podemos observar que está invertida porque es del eje óptico hacia abajo. Podemos observar que está reducida porque es más pequeña que el objeto. Y podemos observar que es real porque se formó frente al espejo. No se formó por acá, se formó frente al espejo. Así que esas serían las tres características de un ejemplo así muy pequeño, muy rápido que colocamos. Pero hay cuatro casos que quiero que vayamos viendo uno a uno. ¿Qué pasaría si, bueno, ese que vimos allí tiene algunas características, pero en este caso tenemos
eh, si el objeto, que es esta flecha azul que está aquí, si el objeto se coloca entre el centro y el foco, entre el centro de curvatura y el foco, en cualquier localización, pero que esté entre esos dos puntos, siempre la imagen se va a formar eh, bien lejos del espejo, más lejos que inclusive el objeto, va a ser invertida, va a ser real, porque obviamente está frente al objeto, y va a ser ampliada. Va a tener esas tres características, siempre y cuando esté entre esos dos eh, puntos que les acabo de mencionar allí. Bueno, y para darnos cuenta de eso, pues habría que hacer el diagrama de rayos. El primer punto, el que viene por el foco y se refleja por aquí, y el que viene por el centro. Claro, esto hay que hacerlo con una regla. En el ejemplo que voy a hacer lo voy a hacer más detallado, pero esto es solamente para que tengan una idea. En el otro caso, en el otro caso, ¿qué pasaría si pues coloco exactamente en el centro el objeto? Este es el objeto. ¿Qué pasaría si lo coloco exactamente en el centro? Bueno, la imagen se va a formar real frente al espejo, ¿verdad? Invertida, y es el único lugar en donde se va a formar la imagen exactamente del mismo tamaño que el objeto. O sea que no va a ser ni ampliada ni reducida, sino que va a ser igual en tamaño. Y también va a ser invertida, porque va a incidir por aquí, por el foco, esto por el foco por acá y el centro aquí mismo. Así que aquí se formaría ese objeto, esa imagen, perdón. El tercer caso, ¿qué pasaría si coloco exactamente en el foco el objeto? El objeto está aquí. ¿Qué pasaría si lo coloco exactamente en el foco? Bueno, va a pasar esto. Las dos líneas reflejadas, las dos líneas reflejadas van a ir paralelas. Quiere decir que ellas nunca se van a interceptar. Es decir, que la imagen no se va a formar. Si yo coloco el objeto en el foco, la imagen no se va a formar, pero teóricamente se dice que la imagen se forma en el infinito. Teóricamente se dice, los rayos nunca se tocan, así que se van a formar la imagen en el infinito. Y pues el último es qué pasaría si yo coloco el, el objeto entre el foco y el vértice. El vértice está por aquí. Entre el foco y el vértice en cualquiera de estas localizaciones. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, va a pasar esto. El primero va a ser el del que se refleja por el foco, pero se extrapola por acá. El del centro pues va a ir directamente aquí y se va a observar que los rayos se van a eh, intersectar dentro del espejo, lo que significa que la imagen va a ser entonces virtual. Generalmente va a ser ampliada y va a ser derecha, no va a estar invertida, va a ser derecha. Eh, Aquí hay algunos ejemplos de espejos cóncavos y convexos. Bueno, todos los que vimos fueron cóncavos. Ahorita vamos a ver el convexo. Pero el espejo cóncavo siempre va a invertir las imágenes, a menos que la imagen, el objeto se coloque dentro de la distancia que está entre el foco y el vértice. Pero en todos los demás casos va a invertir las imágenes. Y en los convexos sí va a estar la imagen derecha, pero va a ser imágenes virtuales también y de mayor tamaño. Eh, Cuando invertimos imágenes, yo se los mencioné, no necesariamente tiene que ser flecha. Por ejemplo, en este caso, derecha o invertida. Si la imagen es debajo del eje óptico, va a salir invertida. Y si hubiese estado arriba del eje óptico, entonces se dice que la imagen es derecha. Y vamos a ver qué sucede entonces con eh, un espejo un espejo convexo. Un espejo convexo es este caso. Aquí solamente se van a trazar dos rayos. Y estos dos rayos van a ser lo siguiente. El primero, bueno, se identifica dónde está el foco. Una diferencia aquí es que el foco y el centro van a estar dentro del espejo. Se identifica dónde está. Entonces el primer rayo viene paralelo al espejo y
pasa por el foco, pasa por el foco. Y el segundo viene directamente de para pasar al centro. Entonces aquí donde se intersecta, ahí se forma la imagen. Generalmente va a ser una imagen derecha. Va a ser una imagen derecha. Estos dos términos que están aquí, de O, de I, yo se los mencioné anteriormente. Es muy importante también medir en todos los casos que hemos visto. Del vértice a donde está el objeto se le llama DO o distancia objeto. Y del vértice a donde se forma la imagen se le llama DI, que es la distancia imagen. También vamos a suponer que esta es la imagen formada. Tengo que medir del eje óptico a la punta de la flecha para saber cuánto es la altura de la imagen. No importa que esté invertida o esté derecha, pero esa es la medición. Y también si para para el objeto, aquí en este caso, pues también habría que medir esta distancia de aquí a aquí para saber cuánto es la altura del objeto. Son términos que mencionamos en el video anterior, pero que son importantes medirlos acá también con la regla, para saber también cuáles son esos tamaños. De hecho, en la experiencia de aprendizaje, pues eso es lo que hay que hacer. Hay que determinar las características de la imagen y medir cuánto es la distancia objeto y cuánto es la altura de la imagen para saber eh, exactamente cuánto es esa medición. Ok, jóvenes, voy a desarrollar este ejemplo. Considero muy pertinente hacerlo para que ustedes se guíen. Recuerden, vamos a dibujar tres rayos que inciden sobre el espejo y se reflejan y se intersectan para crear una imagen. Lo primero que tenemos que hacer es tener a mano una regla y también debemos tener un lápiz con una punta bastante fina para poder realizar estos diagramas de manera que, bueno, uno quede presentable o decente y dos, podamos tener unificación o unidad de criterios en cuanto a las respuestas que vamos a obtener. Ese es uno de los márgenes mayores de errores. Se obtienen precisamente por utilizar lápiz que no están en buenas condiciones. Entonces no es lo mismo utilizar, hacer un trazado con, por ejemplo, yo voy a hacer un trazado con un lápiz así. No sé cuándo toca allá y cuándo va a reflejarse por acá. Entonces no es lo mismo que hacerlo con una punta más fina. Obviamente si lo hago más fino, pues va a ser un poquito más exacto lo que vamos a hacer. Entonces, muy importante tener esos dos instrumentos. Bien, lo primero es trazar el primer rayo. El primer rayo es paralelo al eje óptico. El eje óptico, recuerden que es esto que está aquí abajo. Esto es el eje óptico. Paralelo al eje óptico y se refleja por el foco. Vamos a comenzar por aquí. Siempre de la punta de la flecha se va a marcar, llega a la superficie del espejo, que es la primera que está ahí, y se debe reflejar. Esto requiere mucha precisión, jóvenes, y tiempo, y que esté en un buen lugar, eh, que haya buena luz para que ustedes entonces, porque hay gente que se frustra aquí, ¿no? El otro rayo es este, ¿no? Es este mismo, lo voy a colocar el mismo color. Él entra paralelo a la superficie y se refleja por el foco. El segundo, el segundo vamos a colocarlo de otro color, viene entonces distinto, sale de aquí de la punta de la flecha o del objeto, se refleja, llega exactamente a la superficie del espejo y se refleja paralelo al eje óptico. Este paralelo al eje óptico es muy importante. Este paralelo al eje óptico es muy importante porque nos vamos a dar cuenta si realmente pues está haciendo un buen trabajo. Porque en este caso ahí puede haber errores, que usted crea que es paralelo y al final no es tan paralelo como usted puede observar. Así que yo le recomiendo que también utilice cuadernos de cuadritos si tiene, pues si no, pues igual en las líneas del renglón de su cuaderno pueden funcionar. Y el último es el que sale, el que pasa exactamente por el centro, algo como así.
viene de la punta, perdón, viene de la punta de la flecha y exactamente pasa por el centro. Usted puede observar que los tres coinciden en un punto. Usted marca ese punto, bueno, ahí, el punto lo marca ahí y traza entonces desde el eje óptico a ese punto que es la intersección de las tres. Usted dibuja entonces, bueno, ahí me pasó un poquitito, no debe pasarse exactamente por aquí. Perdón, aquí no puedo ver bien, les pido disculpas, pero esta herramienta tuve que rastrearla para poder entonces presentarles algo decente. Y más o menos esa sería la flecha. Usted puede observar que la flecha está invertida, así que esa es una de las primeras características. Usted puede observar también que la flecha es menor que el objeto, así que en tamaño, así que es una imagen reducida. Y como casi todos los ejemplos de los espejos cóncavos, la imagen es real porque se forma frente al espejo. Frente al espejo. De aquí para acá es real, de aquí para acá es virtual. Y lo que tiene que hacer también allá es con la misma regla medir la distancia entre el vértice y el objeto, exactamente de aquí a aquí. Voy a ver si lo puedo colocar con otro color para marcar qué es lo que tiene que medir del vértice al objeto. Y la altura, que sería también del eje óptico a donde se formó la imagen de aquí a aquí. Eso también tiene que medirlo. Esa sería la altura de la imagen. Y lo primero que le mencioné acá sería la distancia de la imagen. Y pues eso es lo que hay que hacer en todos los casos que les voy a plantear en la explicación o en la experiencia de aprendizaje.